Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 7. La Biblia dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén. Dios los bendiga por la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta hora vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que tiene por título la parábola del sembrador, y nuestros textos base o nuestro texto base es ese capítulo 13 y los primeros 9 versículos, el versículo 1 al 9. Pero estamos contemplando cada porción de tierra donde cayó la semilla que el sembrador sembró. Este es nuestro tercer mensaje, así es que en esta tarde vamos a hablar sobre esa semilla que cayó entre espinos. Y sin lugar a dudas, esto es algo fundamental que nosotros debemos de entender. Ahora, quiero hablar de estos que fueron sembrados entre los espinos, porque sin lugar a dudas es necesario que entendamos el contexto bajo el cual nuestro Señor está estableciendo esto. Quiero que de entrada usted piense en lo siguiente. En esta tercera porción donde cayó la semilla, esta parte aventajaba a la primera y a la segunda porción donde la semilla había caído. ¿Por qué causa? En la primera porción donde cayó la semilla no podía penetrar en ese suelo duro. En esta porción, la semilla no tenía esa complicación. La semilla llegaba al corazón. La semilla entraba en la tierra. En la segunda porción de donde fueron entre pedregales, la semilla entró, pero no tenía profundidad. Las raíces tenían un obstáculo ahí. Ahora, en esta porción no hay obstáculos ahí, como entre los pedregales. Pero, ¿cuál fue el problema acá? El problema acá se da, hermanos amados, en que la semilla cae y la semilla echa sus raíces. Y cuando empieza a dar ese crecimiento, lo cual debe de haber crecimiento, encuentra un problema o un elemento negativo cuando empieza a crecer esta planta. ¿Cuál es? Está en medio de arbustos llenos de espina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esos arbustos llenos de espina no le permiten crecer de una forma saludable. ¿Por qué? Porque esos espinos están grandes, están floreciendo, toman el aire que esta planta necesita, toman la luz del sol y, en síntesis, no le dan lugar para que la planta se desarrolle. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede, hermanos amados, es que esta plantita muere. Ahora, quiero que entienda una cosa. Si esta planta no pudo crecer y llegó a su muerte por causa de elementos naturales, ¿qué creen ustedes que sucederá con nosotros? Hablando de una forma espiritual. Si nosotros no nos alimentamos de esos elementos espirituales que necesitamos. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Aquí estamos observando personas que están sumergidas en el mundo. Personas que aman al mundo. Personas que están en las congregaciones, que escuchan la palabra, que no tienen ese problema y que parece que están dando fruto o van a dar fruto. Pero de repente, las espinas no les permiten crecer en esa vida espiritual. Esas espinas, hermanos amados, más adelante las observaremos y usted las observará. Por ejemplo, quiero que me acompañe al versículo 22 de ese capítulo 13 para que vayamos entrando de lleno acá. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, quiero que pare ahí por un momento. Es necesario que entendamos que si nosotros damos nuestro corazón al mundo, el mundo no nos permitirá ser verdaderos cristianos. Ahora, si nosotros creemos que amando a este mundo y dando todo para este mundo, podemos ser verdaderos cristianos, Satanás nos ha engañado. Las características de las personas que aman a este mundo, aunque estén en la iglesia, aunque se hagan pasar por verdaderos cristianos, es que estas personas nunca ponen a Dios en primer lugar en su vida. Si nosotros somos de estas personas, estamos en problemas. De hecho, cuando estudiaba esta parábola, uno de los mayores temores que entró en mi corazón es el hecho de que a veces nosotros estamos muy cómodos cuando no crecemos espiritualmente hablando. Y ese es un problema serio, hermanos amados. Observo en las congregaciones, y de hecho en esta congregación, cómo hay personas que están cómodas sin crecer espiritualmente. ¿Saben ustedes que acá se está condenando esta postura? Y usted va a observar eso cuando desarrollemos este mensaje. Si usted es una persona que está cómoda con el no crecimiento espiritual, ese es un problema, y un problema serio. Ese es un gran obstáculo que usted va a enfrentar y está enfrentando. Satanás se va a aprovechar de esa gran deficiencia espiritual que hay en usted o que pueda haber en nosotros. Quiero dejar la introducción por un momento y quiero que hablemos sobre cuáles son esas espinas, aunque aquí el verso 22 ya lo estableció. Acá nosotros encontramos en ese verso 22 el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Sabemos que esta parábola del sembrador la encontramos en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando nosotros queremos entender esta parábola, es necesario que tomemos los 3 relatos y los analicemos los 3 juntos. Al observar los 3 juntos, Lucas nos agrega un elemento negativo que Satanás usa para ahogar el cristianismo. Acá encontramos 2 y Lucas nos da uno más, o sea que tenemos 3 elementos negativos que van a ahogar su cristianismo. 3 cosas que Satanás va a explotar para ahogar el cristianismo. La primera son los afanes de este siglo, tal como lo establece acá en el texto, o el afán de este siglo, Mateo. La segunda, el engaño de las riquezas. Marco dice, y las codicias de otras cosas. Lucas dice en el capítulo 8 y versículo 14, los placeres de la vida. Ahora, yo quiero hablar sobre estas 3 cosas por un momento, porque hay tanto que tengo que abarcar. No voy a dedicar todo mi tiempo a hablar sobre esto, pero quiero que observe acerca de los afanes de este siglo. Cuando el texto griego habla del afán de este siglo, se está refiriendo a distracciones que usted va a tener en su cristianismo, a preocupaciones que este mundo va a poner en su cristianismo. Y permítame decirle una cosa: aflicciones
preocupaciones y distracciones siempre habrán. Y como cristiano, usted tiene que luchar con esos elementos negativos. No porque somos cristianos, hermanos amados, no van a haber aflicciones o preocupaciones o distracciones. Pero cada uno de nosotros debe de entender a dónde debe de estar nuestro corazón. En el capítulo 6 del libro de Mateo, en el versículo 24, nuestro Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Ahora, quiero que comprenda una cosa. Una de las distracciones que Satanás usará es el engaño de las riquezas. Y Satanás tratará de que nosotros pongamos nuestra fidelidad a las cosas de este mundo. Nuestro Señor dice que como cristianos nosotros debemos de tener el cuidado de comprender que no se pueden servir a dos señores a la misma vez. No debemos de afanarnos en servir a otro Señor que no sea nuestro Señor Jesucristo. En los siguientes versículos, el versículo 25 al 33, nuestro Señor dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego el Señor relata ejemplos de cómo las aves del campo, los lirios del campo, cómo el Señor los sustenta por su gran misericordia. Al final, en esta porción, nuestro Señor dice que busquemos el reino de los cielos y su justicia antes que las cosas de este mundo. ¿Saben ustedes de que Satanás nos engaña a nosotros los cristianos? Si tú no trabajas, te mueres. Si tú no trabajas, no vas a tener dónde vivir. Si tú no trabajas, no vas a tener que comer. Si no trabajas, no vas a poder hacer esto. Si no trabajas, no vas a poder hacer lo otro. Miren, hermanos, el cristianismo no enseña que los cristianos son haraganes. Los cristianos debemos de trabajar. El problema que surge es cuando Satanás nos engaña de tal forma que nosotros trabajemos y dejemos toda nuestra fuerza en este mundo. De tal forma que nosotros no podamos ni tan siquiera ir a la escritura, no podamos orar, nos dejemos de congregar por causa del trabajo. Eso no es correcto. Cuando nosotros hacemos estas cosas por tener un poquito más o lo otro, Satanás nos ha engañado por el afán de este siglo. Crisóstomo decía que nuestro Señor no dijo este siglo, sino dijo el afán de este siglo. Recordemos, el propósito de Satanás en todo momento es distraer nuestra mente de las cosas celestiales, de las cosas eternas. Él va a usar todo lo que tiene a la mano. Luego, esa segunda espina, por decirlo de esta forma, es el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, como dijo Marcos. Entran y ahogan la palabra. En primera de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 9, el apóstol le escribe a Timoteo
Y le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Ahora, creo que el apóstol lo encierra de una forma espectacular lo que Satanás quiere hacer con todas estas distracciones. Quiere extraviarnos de la fe. A él no le importa cómo lo va a hacer. Él lo quiere hacer. En ocasiones usa doctrinas diferentes. Usa predicadores que trastornan la fe de muchas personas. Acá está usando el amor del dinero, el engaño de las riquezas, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol dijo de que esos que viven para enriquecerse, que aman tanto el dinero, caen en lazo de Satanás. Son engañados por Satanás. Satanás pone esa tentación y ellos caen redondos a esa tentación. Satanás les dice, es que si fueras rico, fueras muy feliz. Si fueras rico, fueras un buen cristiano. Y cuando son ricos, es que si fueras más rico, fueras mejor cristiano y fueras más feliz. Oh, hermanos amados, si usted tiene algo, sea contento, esté contento con lo que el Señor le ha dado. No viva para el dinero. Cuando usted salga de este mundo, nada se va a llevar. Pablo dijo que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Teniendo abrigo y sustento, esté contento. No me agrada ese cristianismo que siempre está enfocado en lo material. De hecho, yo no creo que eso sea un cristianismo. Yo creo que eso es un anticristianismo. La Biblia no enseña que el verdadero cristianismo está enfocado en lo material. Me acuerdo cómo en ocasiones hay personas que llegan a casas humildes y en lugar de dar gracias a Dios por la humildad con la que viven y la bendición en la que viven sus hermanos cristianos, empiezan a poner peros. Oh, sí, muy bonito, pero deberían de tener algo más grande. Luego llegan otras personas que no son ni cristianas y llegan a esas casas humildes y dicen, wow, qué bonito está. Y los que dicen que es una gran bendición no son ni cristianos, y los cristianos vienen a hablar que no es suficiente la bendición. Están engañados por las riquezas. Están engañados por las codicias. He encontrado a muchos cristianos así. Y es deplorable la condición de ellos. Lo tercero de lo que habla nuestro Señor es de los placeres de la vida, según lo estableció Lucas. La palabra placeres básicamente significa una traducción literal, deleite sensual. Si usted es una persona que quiere heredar el reino de los cielos, debe de cuidarse de que no haya un deleite sensual en su vida. Y por deleite sensual creo que podríamos encerrar lo que el apóstol estableció en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esos son los placeres de esta vida, hermanos amados. Nosotros decimos cuidémonos del mundo, y cuando hablamos de cuidarnos del mundo, tenemos un entendimiento totalmente errado de lo que la Biblia establece por mundo.
Estamos hablando, y la Biblia habla de un sistema que es explotado por Satanás, que se opone a lo celestial, se opone a lo santo. Es todo aquello, hermanos amados, que nos quita la fidelidad y el amor hacia nuestro Señor y hacia nuestro Dios. Ahora, todas estas cosas son engaños que Satanás usa y usará para apartarnos a nosotros del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos si nosotros somos de esos que estamos sembrados entre espinos? Muchos de nosotros diremos, bueno, yo trabajo porque pues este es el trabajo que tengo. Y ya, ni modo, tengo que sacrificarme. Otros diremos, bueno, no es que tengamos ese anhelo por las riquezas o tampoco tenemos esos anhelos por placeres de la vida. Pero la Biblia es bastante clara cuando detalla de qué cosas está hablando y qué cosas están en esos corazones. Así es que yo le quiero ayudar a usted en esta tarde para que cada uno de nosotros comprendamos si nosotros somos esos que estamos sembrados entre espinas. Porque es fácil mirar hacia otro lugar y decir, no, yo no. Yo quiero compartir 2 textos bíblicos con usted en esta tarde. Y quiero que vaya a Lucas, al capítulo 18. Y en el versículo 18 en adelante, hasta el versículo 25 o siguiente, nosotros encontramos la historia de un joven rico. Yo espero que usted que usted recuerde esta historia y no la haya olvidado. Voy a leer una parte con usted, no pensaba leer esta parte, pero bien, la vamos a leer. Verso 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Quiero que pare ahí por un segundo. El Señor dice que solo Dios es bueno. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ahora, yo he escuchado de muchos predicadores que dicen, bueno, ves, hasta Jesús dijo que Él no era bueno, que solo Dios era bueno. No, nuestro Señor no dijo eso. Si nuestro Señor no era bueno, usted está muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que todos los hombres son mentirosos y que nadie busca a Dios y que todos se hicieron inútiles. Esa no es la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor está enfocando acá y le está diciendo a este hombre principal es que si Él es bueno, Él tiene que ser Dios. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos muchos versos que hablan de la deidad de Cristo, hermanos míos. Este es un verso que habla de la deidad de Cristo. Y si no observamos eso, es que Satanás está engañando nuestros corazones. Ahora, quiero que siga con la lectura. Verso 20. Los mandamientos sabes. No adulteres. No matarás, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Quiero que pare ahí por un segundo.
Y quiero llamar su atención a lo que nuestro Señor Jesucristo expresó en ese versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho. Quiero que pare ahí. ¿Quiere saber si usted es uno de los que está sembrado entre pedregales? Este versículo arroja luz. ¿Por qué causa? En la historia anterior que nos narró Lucas, nos estableció y nos presentó a un hombre, un corazón que creía que era obediente ante Dios. Pero que cuando fue enfrentado con su pecado, ese pecado interno, saben ustedes que hay muchas personas que no aparentemente no presentan y no hacen pecados externos, pero el corazón lo tienen lleno de maldad, lo tienen lleno de dureza, lo tienen lleno de amor por riquezas de este mundo, lo tienen lleno de amor de los placeres de la vida, lo tienen lleno, hermanos amados, de afanes de este siglo. Hay dureza en los corazones de ellos. Hay soberbia. Y próximamente, al solo que terminemos de estudiar esta parábola del sembrador, vamos a hablar de la soberbia. Porque me he quedado asustado al observar que hay cristianos que hablan mucho de soberbia y no entienden lo que significa la soberbia. No entendemos. Ahora, este joven creía que él era obediente ante el Señor, delante del Señor. Cuando nuestro Señor le llamó la atención y le llamó a arrepentirse y le dijo, ese verdadero arrepentimiento te va a costar esa vida pecaminosa. ¿Cuál fue la actitud de este corazón? Se entristeció mucho, dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes que me oyen en esta hora, en esta iglesia, y los que me oyen en internet, me escuchan a mí predicar o escuchan a otra persona predicar la palabra del Señor, y cuando les llama la atención y les dice que dejen el pecado, solo se entristecen, pero no hacen nada? ¿Cuántos son así? Yo he visto muchos que lloran, muchos que demudan el rostro, agachan el rostro. Y para mí es doloroso ver esa postura, ver esa escena. Porque pienso en mi corazón, ¿de qué sirve que hagas este teatro? Que te entristezca, pero esa tristeza no te lleva a nada. ¿De qué sirve? En Mateo y en Marcos, cuando hablan de esta misma porción de este joven rico, la Biblia dice que se fueron ellos, que abandonaron al Señor. Prefirieron abandonar al Señor antes que dejar el pecado. Este joven se fue. ¿Saben cuál fue la causa? Es sencilla. Se entristecieron porque las demandas de Dios eran demasiado duras para ellos. Eran demasiado difíciles. Ellos consideran este mundo y el amor que han encontrado en este mundo demasiado valioso como para perderlo. Para las personas que han sido sembradas en pedregales, es mejor perder a Cristo, es mejor perder el cielo que el amor que han encontrado en este mundo. Eso es aterrador. Es aterrador que usted escuche la palabra del Señor y se entristezca porque el Señor le diga que tienes que dejar esa condición de pecado. Pero que esa tristeza no produzca nada en ti. Hay una tristeza que es para muerte, dice la Escritura, pero hay una tristeza para vida eterna. Hay una tristeza que no produce nada en ti, sino solo agobiarte, preocuparte y seguir igual.
A veces esa tristeza te va a apartar de Cristo por completo y va a decir, no, me voy de la iglesia. He conocido personas que así dicen también. Pero la buena tristeza, la tristeza que todo, llega a todo verdadero y genuino cristiano, es aquella que nos enseña que estamos pecando contra Dios y nos duele en el corazón, pero nos lleva a actuar hoy, no mañana, hoy, no pasado, hoy, no en 2 años, no en 3 años, no en 5 años. Hoy, hoy, hoy. Si escuchares hoy su voz, es el grito de guerra del cristianismo. No endurezcáis vuestro corazón. Ese es el grito de guerra del cristianismo. Si escuchares hoy su voz. Entonces, la característica en esta primera porción es que estas personas se entristecen por las demandas de un Dios santo, porque consideran el amor que este mundo les ha dado demasiado valioso como para perderlo. Yo no sé qué amor le habrá dado este mundo a usted, pero si para usted el cielo está en este mundo y no allá donde Cristo está morando en esta hora, usted se va a ir al infierno al final de los días. Es así. No importa que ahorita esté con su rostro entristecido y que su corazón le esté diciendo estás mal. Eso no importa. Al Señor no le interesa. El Señor lo que está preguntando en esta hora es, ¿estás dispuesto a dejar tu vida de pecado y seguirme? A este joven le dijo, deja todo lo que tienes. Déjalo todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Vas a tener tesoro en el cielo, le dijo. Que a lo largo de esta parábola no hemos visto de que el que pierda su vida por Cristo la ganará. Sí. Ahora, permítame compartir ese segundo versículo que le dije, para saber si nosotros éramos los que estábamos sembrados aquí entre los espinos. Observe lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 en su primera porción. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice en el verso 9, procura venir pronto a verme. Estas son palabras terribles del apóstol. Yo espero nunca decir algo así. Pablo dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pare ahí. No me gustaría decir a mí de alguien de esta iglesia, Julano se ha marchado porque ha amado más este mundo. Julano ha desertado de la iglesia porque ha amado más a este mundo. Julano ha dejado de ser cristiano porque ha amado lo que este mundo le ha dado más que lo que Cristo le ha dado y lo que le está prometiendo. Yo espero nunca tener que decir algo así. Ni de mis hijas, ni de mi esposa, ni de ninguno de mis hermanos acá. Espero que aquellos que me escuchan en internet y que se congregan en otras congregaciones, sus pastores no vayan a decir esas cosas de ustedes. ¿Cuál es la característica en este segundo versículo que estoy compartiendo con ustedes que encontramos? Ese fuerte amor que las personas tienen por este mundo los lleva a de una forma deliberada apostatar como verdaderos apóstatas. Y yo quiero que usted entienda esto.
entre estos que han sido sembrados entre espinos, o se va a ser un apóstata consumado con todas sus letras, o no va a ser un apóstata consumado porque no se va de la iglesia, sino que simple y sencillamente usted solo demuda su semblante en la iglesia. Pero quiero que comprendan lo siguiente, y esto es fundamental, porque les he dicho esto. Los que son sembrados entre espinos pueden tener dos reacciones totalmente diferentes. Una, se vuelven apóstatas y abandonan la iglesia. O son falsos cristianos que eligen vivir como mundanos, pero están en la iglesia y cuando son enfrentados por la palabra del Señor, solamente demudan el rostro y se ven como que tienen dolor y se ven como que van a cambiar y se ven como que van a reaccionar, pero nunca dan ese paso. O sale o se queda. Pero es siempre lo mismo. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Esto es fundamental. En Lucas, en el capítulo 8 y versículo 14, que es nuestro texto paralelo de la explicación de la parábola del sembrador, donde Lucas registra lo mismo. En el versículo 14, Lucas está dando la explicación de nuestro Señor, tal como vimos en el versículo 22 de ese capítulo 13 de Mateo. Observe lo que dice Lucas en ese versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Escuche la oración final que Lucas escribe en este versículo. Y no llevan fruto, dice Lucas. Esos que fueron sembrados entre espinos, escuchan la palabra, pero cuando se van, son ahogados por esas espinas. ¿Cuáles son esas espinas? Los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. ¿Y cuál es el resultado? No llevan fruto, dice Lucas. La palabra que se traduce llevan fruto es el griego telefosereo. En el español se traduce, o Reina Valera lo traduce como llevan fruto. Pero el texto griego, o en el texto griego, esta palabra quiere decir madurar el fruto. Ser uno que lleva a la conclusión. ¿Sabe de qué se está hablando? Quiero que entienda lo siguiente. En la Biblia, el no llevar fruto con el no madurar el fruto significa lo mismo, hermanos míos. Nosotros decimos, bueno, el Señor buscará frutos en aquel día y el que no tenga va al infierno. Pero aquí se está condenando que usted parece tener un fruto, pero simple y sencillamente no lo maduró. En la Biblia, el no llevar fruto con el no madurar fruto significa lo mismo. ¿Se acuerdan la higuera que el Señor maldijo? Esa higuera parecía que iba a dar fruto. Y cuando el Señor fue a buscar no habían frutos. El Señor la maldijo. Si nosotros no maduramos los frutos, ¿qué cree que sucederá con nosotros? El Señor dirá, ¿para qué inutiliza la tierra también? Córtala. Échala al fuego. Hay tantos cristianos inútiles espiritualmente hablando. Unos no llevan fruto y otros nunca terminan de madurar ese fruto. Eso es lo que se está condenando aquí. Aquí las espinas no permitieron el crecimiento del fruto.
Aquí el mundo no permitió el crecimiento espiritual en el cristianismo. Si nosotros estamos muy cómodos, como lo dije en el inicio del mensaje, con no crecer espiritualmente, esa es una clara referencia que hemos sido sembrados entre espinos, hermano mío. Esto no es juego. Yo lamento, y en verdad lo lamento, que muchas de las cosas que más se notan cuando yo predico es lo mucho que yo predico y no las palabras que expreso. Eso manifiesta cuán carnales somos nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿cómo va a tener misericordia siendo carnales por completo? ¿Pero por qué cree usted que somos carnales? Somos carnales por una cosa. Estamos demasiado empapados de este mundo. No me diga de que somos carnales porque somos muy espirituales. Eso no tendría lógica. En lo absoluto tendría lógica. Aquellos que están en las iglesias y no les importa su crecimiento espiritual. Alguien dirá, ya dijiste eso 2 veces. Es que es importante que lo vuelva a decir. Si a usted no le importa su crecimiento espiritual, debe tener cuidado, porque se está exponiendo a que la mundanalidad mate el fruto que Dios está esperando de usted. En Mateo 13:22, en la tercera parte, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Permítanme decirle qué fruto Dios espera de usted si usted dice que es un cristiano. Él está esperando santidad real, justicia verdadera, obediencia genuina, fidelidad solo a Cristo, amor a Cristo por sobre todas las cosas, rectitud. Y podría seguir. Cualquiera de estas cosas que he dicho, como la santidad, la justicia, la obediencia, la fidelidad, el amor a Cristo, la rectitud, no están de acuerdo a lo que el Señor demanda de nosotros. Eso es hacer infructuoso el evangelio que se nos ha dado. Yo les pregunto, quizás para muchos en esta hora es la primera vez que escuchan que de esta parábola se está expresando que el Señor quiere que usted tenga un fruto maduro y no un fruto verde. Muchos a lo mejor es la primera vez que escucharán tal cosa. Pero eso es lo que quiere decir el texto en su lenguaje original. Pero si usted ha sido miembro de esta iglesia por un tiempo, usted saberá que esta no es una doctrina nueva ni extraña. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no condenó esto o algo similar en la iglesia de Sardis? ¿No recuerdan eso? Ustedes pueden ir a YouTube y escuchar ese mensaje de la iglesia de Sardis. Observe lo que le dijo a Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Y él sabe si en nosotros hay fruto, hermanos míos. Él no le va a decir a ustedes que me escuchan, voy a preguntarle a Giovanni, voy a preguntarle al pastor dónde se congrega. No, él sabe. Él no nos necesita a nosotros los pastores mediocres o haraganes preguntarnos algo. No, no necesita. Él sabe. Él es omnisciente. Yo conozco tus obras, dice el Señor,
que tienes nombre de que vives. Así hay muchos cristianos. Así habemos muchos cristianos. Tenemos nombre de que vivimos solamente. Unos van a la iglesia, se ponen una mantilla, otros llevan los pantalones bien planchaditos y se ponen corbata, y otros gritan muchísimo en la congregación. Nombre de que viven. Que tienes nombre de que vives y estás muerto, le dijo el Señor. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero que entiendan esto. A Sardis se le dijo que tener una reputación de ser un excelente cristiano y un cristiano robusto en la fe no sirve si estamos muertos. Decir que somos cristianos acá y que nuestro fruto nunca se madure, que nunca crezcamos espiritualmente, que nuestras obras nunca estén completas, eso no sirve, señores, delante de Cristo. Eso no sirve. Bueno, es que tenemos 3 cultos y a los 3 vamos. En otras iglesias quizás tendrán 4 o hasta 5 durante 7 días. Y usted no se pierde ninguno de ellos. Eso no sirve si usted no presenta verdaderos frutos, frutos genuinos. Eso no sirve. La mantilla no le va a salvar. El concilio no le va a salvar. Los credos apostólicos no le van a salvar. Los credos ecuménicos no le van a salvar. Nada de eso salva. Solo un verdadero cristianismo salva. La reputación que tengamos delante de otros cristianos, eso nos salva. El Señor le dijo a esta iglesia de Sardis, y esta fue la queja de nuestro Señor. La molestia que el Señor tenía contra estos cristianos, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En la parábola del sembrador dijo que el fruto no estaba maduro. Aquí las obras no son perfectas. Pero es que nosotros no somos perfectos. Así es que no necesariamente se está hablando de que van a haber obras perfectas en nosotros. Acá se está hablando de obras completas, obras terminadas. La Escritura no nos dice que Sardis no tenía obras. Sardis tenía muchas obras, pero no eran completas, no estaban terminadas. Dios no estaba agradado con esas obras. Quizás nosotros podemos medio tener un fruto, pero todo verde, ácido. Un fruto de Sodoma y Gomorra. Como yo esperando justicia, encontré injusticia, va a decir el Señor. Como yo esperando santidad, encontré falta de santidad en ustedes como cristianos. Como esperando fidelidad, no le encontré. Como esperando amor a Cristo, encontré amor a este mundo y a las cosas que este mundo da. Y vaya que hay tanto a lo que nosotros amamos. Casas, carros, tesoros, dinero, mujeres, hijos, maridos. A veces ni maridos. Uniones fuera del matrimonio. Esto no es juego. Nosotros debemos de entender que a nuestro Señor no le agradan la cantidad, sino la calidad.
Nuestro cristianismo puede parecer florecer muchos frutitos, pero ninguno está listo para comer. A él no le interesa la cantidad, él quiere calidad. Calidad quiere. Así como la calidad que a nosotros nos gusta cuando vamos a la tienda a elegir las cosas que necesitamos. Dios no está interesado en intentos a medias de servirlo, hermanos míos. Kistemaker, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis, dice, cuando habla sobre esta iglesia de Sardis, el resumen de su ley es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Si no estamos dispuestos a amarle de esa forma, porque los espinos que es el amor a este mundo tienen bien prendido nuestro corazón, es sencillo, estamos muertos. Aunque nosotros digamos que somos cristianos, aunque digamos que vivimos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, le dijo el Señor a la iglesia de Sardis. ¿Cuántos de ustedes se acordarán aquel día en el infierno de este mensaje, si no están dispuestos a arrepentirse? Estas palabras van a resonar, hermanos míos. Van a resonar en todos nosotros si somos rebeldes contra el Señor. Van a resonar en todos nosotros si no maduramos nuestro fruto. Van a resonar en todos nosotros si no completamos nuestras obras que se nos han dado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, le dijo el Señor a Sardis. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren, hermanos, hay tantas personas que aman a este mundo y que tienen planes a futuro. Hoy no, porque hoy me cuesta demasiado el ser cristiano. Pero voy a esperar un rato más, un tiempo más. Y mañana, pasado, quizás en un mes, quizás en un año, quizás en 10 años, quizás en 5 años. Quizás. ¿Cuál es ese quizás? Ese quizás no depende de nosotros, sino de otras personas. De otros elementos, de otros factores. Si cambia mi condición, si cambia esto, si me hago rico, si esto, si lo otro. Pero el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El apóstol le dijo a la iglesia de Galacia, Dios no puede ser burlado. Si amamos este mundo, una cosa debemos de estar seguros. Dios no puede ser burlado. No nos vamos a salir con la nuestra. Que amamos a este mundo y que vamos a ir al cielo. Eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. No puede pasar. No vamos a engañar a Cristo. Cuando digamos paz y seguridad, vendrá de repente la destrucción como a la mujer que está encinta. Esa mujer que está encinta, de repente le llega la hora de dar a luz. Oh, hermanos míos, no es tiempo para perder. Debemos de ser vigilantes.
Dice Ryle, podemos escuchar un sermón y asentir a todas y cada una de sus palabras y aún así no sacarle provecho debido a la absorbente influencia de este mundo. Nuestros corazones, al igual que la parte del terreno entre espinos, pueden ser ahogados por una exuberante vegetación de preocupaciones, placeres y planes mundanos. Quizás nos guste de veras el evangelio y deseemos obedecerlo. Y sin embargo, es posible que insensatamente no le demos ninguna oportunidad de dar fruto al permitir que otras cosas pasen a formar parte de nuestros gustos y que terminen acaparando todo nuestro corazón. Desgraciadamente, son muchos los que escuchan así, conocen bien la verdad y esperan ser cristianos. Decimos, un día, pero nunca llegan a dejarlo todo por Cristo. No se deciden nunca a buscar primeramente el reino de Dios y por consiguiente mueren en sus pecados. Hasta aquí. Si nosotros no estamos dispuestos, nosotros, ustedes que me están escuchando, ustedes que dicen, he escuchado el evangelio siempre, y hasta con orgullo lo dicen. Maldito orgullo ese con el que habla. No podría ir a una iglesia apóstata. No sé cómo las personas están allá. No les enseñan nada. Pero no estás dispuesto a dejarlo todo y buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Tu vida está caracterizada por esos que han sido sembrados entre espinos. Si amamos al mundo, nos vamos a quedar con el mundo, hermano mío. Si amamos al mundo y no escuchamos la voz de Cristo, que nos dice, vengan a mí, Cristo va a decir, coma del fruto de su camino. Lo que este mundo ofrece pronto se acaba, dice la palabra del Señor. Si alguno de nosotros hemos contemplado, o alguno de los que me oyen han contemplado, que tienen una falsa esperanza maldita de que un día van a ser cristianos, esa es una maldita esperanza. Algunos me escucharán y dirán, Giovanni no debería de hablar de esa forma. No se puede hablar de otra forma. Esa es una maldita esperanza. Un día voy a ser un cristiano. No. Si vas a pensar de esa forma, déjame decirte una cosa, nunca vas a ser un verdadero cristiano. Es hoy. No es un día. Es hoy que tienes que dejarlo todo por Cristo. Es hoy que Cristo te está llamando a que te arrepientas. Es hoy que el Señor te está reconciliando consigo mismo. ¿Lo vas a despreciar por este mundo? ¿Te parece tan insignificante el cielo, Cristo, el Espíritu Santo, Dios el Padre, como para dejar este mundo? ¿Qué te puedo decir yo si Cristo te parece tan insignificante?
Lo único que te puedo decir es que tu condición es deplorable. Si tú crees que divorciarte de este mundo y de lo que este mundo llama felicidad es perder tu vida, tú no has entendido lo que la palabra de Dios dice. Pero si tú has entendido las palabras tan terribles que han salido de mis labios en esta tarde y quieres buscar auxilio, hoy puedes. Cristo es misericordioso. El que viene a mí yo no le dejo fuera. El que toca se le abrirá. Al que pide se le dará. El que busca hallará. Asegurémonos, los que estamos en esta iglesia y aquellos que me escuchan y creen que son cristianos, que sus obras están completas, que su fruto está maduro. Asegurémonos que no tenemos solamente el nombre de ser cristianos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación en esta hora, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.